Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Y hoy estaremos hablando de un tema bastante particular desde otro enfoque. Vamos a hablar de la violencia de género, pero hacia el hombre. Vamos a hablar de la responsabilidad que también tenemos las mujeres sobre un tema que prácticamente no se habla nada. Victoria San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Ya te estaba asintiendo. Muy bien, Victoria. Contenta de estar contigo y bueno, sin duda siempre es un gusto escuchar a Janina hablar de estos temas. Exacto, vos lo adelantás, es la orientadora familiar Janina Cosime quien nos estará iluminando, por así decirlo, en un tema para el cual tuvo que estudiar mucho, porque no hay demasiado material sobre el tema, así que en los próximos minutos, violencia de género hacia el hombre es el tema que estaremos tratando aquí en el programa. La gran mayoría de víctimas de la violencia de género son mujeres agredidas por hombres. Sin embargo, existen casos de hombres que son víctimas de maltrato por parte de mujeres, aunque se trata de casos mucho menos conocidos. La violencia de género contra los hombres se produce cuando son maltratados físicamente por su pareja, en este caso una mujer, amenazados o menospreciados. En algunos casos son presionados por sus parejas y acaban obedeciendo las órdenes por miedo a ser agredidos. Además de ser menos habituales, los hombres agredidos se enfrentan a las burlas y falta de credibilidad por parte de su entorno. Muchos piensan que les acusarán de cobardes o de ser poco hombres si confiesan que reciben malos tratos por parte de una mujer. Uno de los casos que apareció en medios de comunicación de todo el mundo tuvo lugar en 2017 en Argentina, cuando un hombre murió apuñalado por su esposa. Lo más grave de este crimen es que cuando la víctima fue a denunciar a su esposa a la comisaría, los agentes que le atendieron se burlaron de él. Junto a la orientadora familiar Janina Cosime vamos a conversar acerca de la violencia de género hacia los hombres a partir de la sugerencia de un oyente, así que le agradecemos a él por habernos preguntado sobre este tema. ¿Cómo está, Janina? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a toda la audiencia. ¿Qué temita? ¿Qué hoy? tema? Y te agradezco que estuviste estudiando mucho para responder la pregunta de este oyente, porque es cierto que hablamos mucho de la violencia de género hacia la mujer, pero poco o nada se habla de la violencia desde la mujer hacia el hombre. Y la pregunta es por qué es tan difícil concebir que así sea. Incluso hay artículos que hablan de una realidad silenciosa. Así que, antes que nada, ¿cómo definimos, Janina, la violencia de género? La violencia de género, en realidad, el género como tiene distintas, que lo hemos hablado en otra columna, ¿no? Tiene distintas definiciones, puede ser sustituto de sexo biológico, puede ser sustituto de las distintas identidades de género, que son 120 según la Organización Mundial de la Salud, o puede ser indistinto de varón o de mujer, o por lo general se reemplaza por mujer. Entonces, cuando se habla de violencia de género, automáticamente se asocia a la violencia hacia la mujer, del hombre específicamente hacia la mujer. ¿Qué pasa con esto? Que invisibiliza otros tipos de violencia. Hay legislaciones en nuestro país, hasta hace unos años había una legislación que era de violencia intrafamiliar, entonces podía quedar discriminada a todos los tipos de violencia que ocurren dentro de la familia, ¿no? O del núcleo cercano. Por ejemplo, la violencia del hombre hacia la mujer, de los padres hacia los hijos, la violencia que sufren las personas con discapacidad, los ancianos y demás. Con las leyes que sacaron luego de violencia de género, haciendo énfasis en la violencia del hombre hacia la mujer, otros tipos de violencia han sido invisibilizadas, como por ejemplo la violencia que sufren los varones. Entonces, bueno, es un tema. Es más, estuve mirando y buscando estadísticas y demás, y están invisibles en muchos lugares, hasta en estadísticas. Los hombres, cuando son violentados, están siendo invisibilizados. Y me llama mucho la atención, porque también estuve haciendo unas investigaciones sobre lo que era trata de personas y otro tipo de violencia, y cuando siempre se habla que la mujer es la víctima de todas las violencias, pude ingerir a través de estadísticas que los hombres son víctimas de mucha más violencia que las mujeres. Por ejemplo, la trata de personas, la mayor cantidad de víctimas son varones.
en las guerras, la mayor cantidad de muertes son de varones. En las pandillas, en las cuestiones de homicidios relacionados con la violencia callejera, la narcocriminalidad u otro tipo de crímenes, la mayor cantidad de víctimas son varones, y son varones jóvenes, son jóvenes y adolescentes, y muchas veces niños. Entonces, bueno, ¿qué tema? La violencia hacia el varón, y específicamente, como decías vos, la violencia de la mujer hacia el varón. Está completamente invisibilizada. Claro. De hecho, por ejemplo, en Chile vi que hay una ley de violencia de género, pero que cuando habla de violencia de género, como acá en Argentina, tiene que ver con la violencia que una persona recibe, de la que es víctima, por su sexo. Entonces, es sinónimo de varón o mujer. Entonces, la violencia que una mujer recibe por ser mujer es violencia de género, y la violencia que un hombre recibe por el hecho de ser hombre es violencia de género. Pero en otros países como España no existe esa figura. Mirá. Es más, las estadísticas que estuve mirando tienen solamente violencia de género, y dice en las estadísticas oficiales víctimas mujeres, victimarios, agresores, varones. Y no hay ningún estudio sobre la violencia que ejercen las mujeres sobre los varones, o la violencia de la que son víctimas los varones. Y haciendo un análisis un poco más profundo, por decirlo de alguna manera, de la violencia, estaba separada lo que es violencia de género con violencia doméstica, que es la que uno puede ser víctima dentro de su hogar o dentro de sus vínculos familiares, y hacían una relación. Ahora te voy a tirar otros números, Dale. pero en cuanto a las relaciones, y fíjate qué invisibilizado que está el hombre, que decían, por ejemplo, que las víctimas de violencia intrafamiliar, el 38% son padre o madre, el 29% los hijos, el 8% el victimario es un hermano, y el 56%, que no ponían este número, yo empecé a sacar la cuenta y dije, bueno, empiezo a sacar la cuenta, las víctimas con los victimarios y todo esto, ¿qué porcentaje era? Un 56% de otro tipo de relaciones. Entonces, acá están las relaciones de pares, ¿no? Claro. Pero no está desagregada. A ver, si es violencia de varones contra mujeres, de cónyuges, o de mujeres contra varones, ¿sí? Entonces, no sé si intencionalmente, pero por lo que puedo leer en los estudios que estuve mirando, porque no quería hablar de lo que me parecía, sino que me puse a buscar material científico, por decirlo de alguna manera, con respecto a esto, intencionalmente o no, o por el contexto histórico y cultural que estamos viviendo, la violencia hacia el hombre está completamente invisibilizada. De hecho, los estudios que estuve leyendo, todos dicen que son incipientes, que son exploratorios, porque son los primeros que se están desarrollando, ¿no? Y vos hablabas de por qué está invisible esto, ¿no? Y acá los investigadores hablaban claramente de, bueno, el feminismo. El feminismo que empezó a denunciar primero las muertes y las violencias que recibíamos las mujeres por el hecho de ser mujer y la discriminación, sí. Es el mismo que hoy está invisibilizando la violencia de la que son víctimas los hombres por parte de sus parejas mujeres, ¿no? Por sus cónyuges. Y el machismo y el patriarcado, que tanto denuncia el feminismo y a la que solamente pone de víctima a la mujer, es el mismo factor que incide para que el hombre no se anima a denunciar y a hacer visible la violencia, ¿no? de la que son víctimas. Y no solamente en este caso la violencia que recibe de su cónyuge o de su esposa o de su novia, sino que también yo lo puedo relacionar con el tema del abuso sexual infantil, donde las denuncias, por lo general, son de niñas y no de niños, pero que cuando llegan a la edad adulta, cuando se hacen otro tipo de investigaciones epidemiológicas donde se encuesta a adultos, hay más casos, no mayores casos que de mujeres, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, el 20% de las mujeres adultas denuncia o afirma haber sido abusada sexualmente en su infancia y su adolescencia, y un 10% de los hombres, pero una vez adultos, no en la niñez o en la adolescencia, porque está relacionado con su masculinidad, ¿no? Entonces el mismo patriarcado hegemónico que las feministas dicen
atenta contra el desarrollo pleno y la libertad y los derechos de las mujeres, es el mismo que atenta contra la libertad y los derechos de los varones, sumado a la fuerza del feminismo que los acalla, ¿no? Que los pone en una situación en que si son victimarios, porque parece que hay solo victimarios varones, no podrán al mismo tiempo ser víctimas de violencia y mucho menos de la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque según el feminismo, las mujeres somos superiores moralmente, entonces no podríamos nunca ser victimarias, ¿no? Una parte del feminismo piensa eso. Claro. Una respuesta larga, media compleja, pero vos me pediste una respuesta y yo te la di. Importante y muy bien argumentada y trabajada, por eso te la agradezco, y yo remarcaba que has estudiado mucho para este tema. Porque justamente a mí también me costó un poco encontrar material sobre esto, pero bueno, entiendo también que hay por ahí falta de respuesta debido a esta orientación del sistema en el ambiente jurídico, también en los recursos que hay justamente para atender a un hombre en situación de maltrato. Yo de alguna manera reflejaba este tema en ese caso que mencionaba de Argentina, donde este hombre denunció ante una comisaría a su esposa. Y bueno, los policías no hicieron más que burlarse de él y finalmente esta persona murió a manos de su mujer apuñalado. Esta persona buscó ayuda, no la obtuvo, hoy lamentamos su muerte, como han ocurrido otras muertes. Acá en Uruguay hace un tiempo conocíamos el caso de una mujer, no quiero ser muy gráfica en los detalles, pero hay que hablar a veces de ello, asesinó y creo que también prendió fuego directamente a su pareja y fue algo tremendo, bestial, y fue de una mujer hacia un hombre, o sea que la violencia se constata en estos casos. Y bueno, por ahí también hay falta de recursos, sobre todo para atender un caso como mencionábamos el de Argentina, ¿no? Donde esta persona iba a pedir ayuda y no la obtuvo. No, es que no estamos preparados psicológicamente y socialmente, digamos, para que venga un hombre y diga que ha sido víctima de violencia. Y esto es, está bien, históricamente por el machismo o el neomachismo o por esta idea ya lleva al extremo de que el hombre debe ser superior, proveedor y demás, como que es un estereotipo que es perjudicial también para el varón, ¿no? Porque la carga que implica sobre el hombre, vamos a hablar de un hombre sano, de una persona emocionalmente sana, que no es agresivo, que no es machista en el sentido de creerse superior a las mujeres. Vamos a hablar de una persona sana, establemente sana, emocionalmente sana, pero que la sociedad le pone sobre sus hombros el tener que ser exitoso. Lo que significa ser exitoso es ser proveedor, tener dinero, ser profesionalmente reconocido, tener éxito con las mujeres o bueno, tener una pareja estable, ser buen padre, todo eso, digamos. Eso es perjudicial para cualquier persona porque son muchas cargas, digamos, de las que no se hablan, sobre los hombros del varón. Imagínate que encima de todo esto, que tiene que ser fuerte, superpoderoso y demás, tiene que venir a contar que su mujer le pega, claro, o que lo agrede psicológicamente, o que lo amenaza, o que se hace económicamente de sus pertenencias. Digamos, conozco casos de mujeres donde le manejan literalmente contra su voluntad, contra la voluntad del varón, las cuentas de la casa. Claro. Y se endeudan o manejan las relaciones, los hacen cortar con las relaciones con la familia extendida. Y si eso lo vemos en una mujer donde decimos, mira, pobre, mira lo que le pasa, y uno sale automáticamente a querer ayudar, si es la mujer la que es víctima de ese aislamiento por parte de su marido o de su pareja varón, o la violencia o el ridículo social enfrente de todos, digamos, uno ahí mira con malos ojos. Ahora, si le pasa a un varón, no sé si por vergüenza muchas veces nos callamos la boca y hacemos de cuenta que no vimos nada, o por lo general lo que le pasó a este hombre cuando fue a la comisaría, ¿no? La risa y el hacerlo caer en ridículo, una victimización o doble victimización de la persona que ha sido víctima de violencia en su hogar por parte de su pareja, víctima de violencia social por el ridículo a lo mejor dentro de la familia, y cuando va a buscar ayuda, como decís vos, otra vez víctima de la burla de las personas a las que él va a pedir ayuda y del sistema, ¿no? Una cuestión de una burla institucional, porque las personas que estaban en situación de autoridad y que le podían brindar ayuda
se le ríen y no se la brindan, ¿no? Y lo dejan completamente desprotegido. Pero bueno, es una cuestión muy compleja que la sociedad va a tener que empezar como sociedad, me hago cargo porque yo soy parte de la sociedad en la que vivo, vamos a tener que empezar a trabajar. Y hay una realidad que esto está agravado por la situación que vivimos, donde el feminismo, sobre todo el feminismo radical, porque hay que hacer una diferencia, digamos, el feminismo y el machismo son reduccionismo, donde cada una de las corrientes dice que la mujer es superior al varón, en el caso del feminismo, y el machismo, el varón es superior a la mujer, y eso de alguna manera justifica algún tipo de todo tipo de discriminación, violencia y demás, de las que las mujeres muchas veces somos victimarias. Y yo he escuchado muchas feministas radicales decirlo, bueno, no importa, ante situaciones de violencia que sufran los varones, no importa que se la banque, cuántos años de violencia sufrimos nosotras. Es como que la historia de la humanidad, donde ha prevalecido el hombre por sobre la mujer, sobre todo en los estratos sociales, justificaría que hoy las mujeres fueran violentas contra los varones. Pero nos estamos olvidando que todos somos parte de la sociedad y de alguna manera siempre esa violencia nos va a terminar afectando y que los derechos son humanos, de todos los humanos y no de alguno de ellos, o no debería ser así. Claro. Y esta mirada sesgada y violenta y rencorosa y vengativa por decirlo de alguna manera, genera que las mujeres más jóvenes sean aún más violentas sin casi tener justificativo. Hay situaciones en las que niños preadolescentes y adolescentes son víctimas de violencia de sus congéneres, burlas así abiertas en público, también amedrentamiento en lo privado y hasta violencia física, pero no una, porque a lo mejor una no sabe que no puede, pero entre 2 o 3 chicas, violentar a un varón, humillarlo y decirle andá y contá, a ver quién te cree, nosotras somos nenas. Literal, un caso puntual, y no es el único. ¿Sí? Entonces lo que nos tenemos que empezar a preguntar es qué estamos generando. Yo como mujer también, yo soy mujer, digamos, yo no estoy de acuerdo con la violencia contra las mujeres. De hecho, siempre lo digo, yo soy sobreviviente de violencia física, psicológica, sexual, laboral, social, pero nunca me puse en el lugar, o en algún momento me puse en el lugar y me salí, gracias a Dios, por la gracia de Dios, ¿no? De ese lugar de querer justificar mi propio accionar, vengándome del otro y lastimando a gente que a mí no me había lastimado. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad con eso? Porque si nosotros vamos a agarrar como mujeres y poner en una bolsa todo el daño que le ha hecho el hombre a la mujer en el transcurso de la humanidad y vamos a justificar la violencia, todas somos hijas de alguien, de un varón. A lo mejor tu padre no ha sido muy bueno, pero podés ser esposa de alguien, y yo en mi caso soy madre de un varón, ¿no? Y yo la verdad que no quiero que mi hijo varón sufra violencia, como tampoco quiero que mi hija mujer sufra violencia. Entonces tenemos que empezar a plantearnos esta situación como sociedad y poner los ojos en los varones y verlos como un ser humano que tiene derechos y que también sufre, ¿no? Y no reírnos de una situación de violencia que podemos estar viendo, porque como cualquier tipo de violencia, ¿no? Cuando hablamos de la violencia hacia la mujer o cuando hablamos del bullying en la escuela, se corta cuando yo no me río. Entonces, cuando hay situaciones como este hombre que fue a pedir ayuda, o estamos en una situación social en un club, en una mesa familiar y demás, y vemos esas situaciones en donde las mujeres se empiezan a burlar y reír del varón o lo agreden psicológica y emocionalmente, poder darle un corte, porque cuando uno se calla o cuando uno se ríe, está siendo cómplice, ¿no? Y el otro es un ser que sufre. Me parece que nos falta mirarnos, nos falta mirarnos como un otro igual que nosotros, pero distinto. Janina, ¿hay un perfil del hombre que es maltratado o todos pueden ser víctimas de maltrato? Digo, porque a veces hay hombres que se ven más fuertes, hay hombres que por ahí tienen un carácter más tranquilo. ¿Hay un perfil predispuesto a estar en situaciones de estas características o cualquiera puede padecer violencia de género? Y violencia, todos podemos ser víctimas de violencia, pero por lo general el victimario elige a su víctima, ¿no? Porque las víctimas tienen un perfil. Igual nunca se da la violencia de un día para el otro, digamos, de un día para el otro ni un hombre ni una mujer le va a pegar una cachetada
a su pareja en silencio, digamos. Es una relación que se viene forjando, que por eso es importante a veces la intervención del otro, porque uno cuando está dentro de la relación que se está tornando violenta no se da cuenta. Pero la persona que es víctima de violencia siempre tiene esas características, ¿no? De dependencia, de sometimiento, de inseguridades, y bueno, y algunos factores pueden incidir en que esta persona cada vez se vaya hundiendo más en esa situación violenta, porque, bueno, está con una persona con unas características violentas, pero a lo mejor gana menos o tiene una profesión, entre comillas, inferior que la de su mujer. Como en toda situación de violencia, esto se genera desde casi la nada y empieza a dar indicios muy tenues, muy esporádicos al principio y casi que nos ponen en duda si estamos viviendo o no una situación de violencia, ¿no? Con un comentario, con una burla, con un hacer cortar con relaciones, pero no es de un día para el otro, no hables más con tu familia, ¿no? Sino, bueno, a través de generación de conflictos con la pareja por motivos de la familia extendida, decir, bueno, no, es como un ellos o yo, bueno, si vos vamos a tener problemas, vas a venir, uno sabe que si va a la reunión familiar, vuelve y va a tener problemas con su pareja. Entonces la ponen a la víctima, en este caso al varón, en la situación de tener que elegir ir con su familia, ver a su familia y tener un gran problema en casa. Y bueno, y empieza a elegir quedarse en casa, lo que lo deja cada vez más solo, ¿no? Y después la vergüenza de tener que contar. Mira, me pegan o me saca el dinero o me administra la cuenta, digamos, no sé en otros países, en este país si yo estoy casada, yo saco un crédito y el que paga es mi esposo, porque la deuda es compartida, ¿no? Cuando uno está casado. Entonces me he encontrado con situaciones donde las mujeres gastan en exceso y terminan sometiendo económicamente al varón, aun cuando el varón es el proveedor y la mujer no trabaja, por deudas, ¿no? Con la tarjeta y lo obligan a que para poder saldar su deuda se pongan un crédito, y cuando parece que todo se está acomodando porque se empieza a pagar el crédito para saldar esas deudas, vuelve a hacer lo mismo. Entonces lo tiene constantemente en una situación de sumisión y control de su cabeza y de sus emociones, porque al hombre le afecta emocionalmente la situación económica por esto de ser proveedor, y ella aprovecha esa oportunidad para seguir lastimándolo, ¿no? Porque no es lo suficientemente bueno, porque no gana lo suficiente para darle una vida digna a ella y a sus hijos. Y esto parece un chiste, pero si uno se detiene y mira, puede ser más habitual de lo que creemos. Claro. Y puede estar más cerca de lo que creemos. Por eso te iba a preguntar, Janina, alentar o alertar a los hombres en este tema específicamente que bueno, identificar si están sufriendo maltrato, porque como decís, no necesariamente tiene que ver con violencia física o verbal, tal vez por actitudes, por menosprecios, que pueden estar sufriéndolo en mayor o menor medida, que puede estar generando determinada situación de estrés en él, incluso se puede estar manifestando de forma física, ¿no? Con situaciones de salud que bueno, que a veces uno no sabe de dónde vienen y puede estar viniendo desde ese lugar. ¿Qué recomendás vos a aquellos hombres que por ahí están escuchando y que necesitan una orientación de a quién consultar, con quién hablar este tema, si a una autoridad local, si a una iglesia, si a un pastor, a quién acudir para pedir ayuda y orientación? Sí, eso, pedir ayuda. No solamente los hombres maduros, adultos, sino también los adolescentes, por el tema de los noviazgos, el noviazgo violento no solamente contra la mujer, más allá de que siempre más frecuente, lamentablemente, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia el varón en el noviazgo, psicológica sobre todo, no es que no existe, y en los niños, como te decía, como en este caso. Sí. Buscar ayuda, a veces la ayuda, digamos, uno tiene que ser perceptivo en estas cosas, ¿no? Porque nos puede pasar esto de que alguien se nos ría. Podemos buscar ayuda en un docente, podemos buscar ayuda en un pastor, podemos buscar ayuda en alguna asistencia local en cuanto, no sé, los municipios en nuestro país, y sé que en los países alrededores hay asistencia social o asistencia para la familia o asistencia en situación de violencia en los municipios, poder buscar ayuda en ese lugar. Y estar preparados también para un no o para una burla. Sé que es muy difícil, pero no dejar de insistir, digamos, buscar ayuda
en otro lugar. En la defensoría, no sé si en otros países existe, en alguna defensoría o en alguna secretaría de niñez, adolescencia y familia. Y las iglesias, ya que estamos en el ámbito cristiano, deberíamos estar preparados también para recibir personas víctimas de violencia dentro de nuestras congregaciones, sean niños abusados, mujeres, hombres, adolescentes, por parte de sus padres. Estaba mirando las estadísticas de lo que es violencia intrafamiliar, mucho nieto, mucho hijo que castiga físicamente a sus padres, digamos, los índices de violencia para chicos, donde los violentos son chicos de menores de 18 años. Entonces, como iglesia, prepararnos, la pastoral, prepararse el liderazgo para estar atento a estas situaciones y no negarlas, porque estos problemas por lo general aumentan, como contaste el caso vos, y permanecen en el tiempo. Entonces, estemos atentos a estas cosas, brindemos ayuda, y aquellos que están padeciendo una situación de violencia, ya se les pide un esfuerzo extra de poder salir de la vergüenza, del dolor, del qué dirán, y pedir ayuda e insistir. Las cosas con el tiempo por lo general no se arreglan, empeoran. Entonces, partiendo de esa realidad, que pidan ayuda. Y los demás estemos preparados para acoger, ¿no? Independientemente de quién digan que es el victimario, porque esto es lo mismo con la violencia contra los niños. No puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Y no estamos para condenar, pero sí para ayudar, entonces tenemos que ayudar. Ayudar a la víctima y al victimario también, porque también necesita ayuda. Así que eso es lo que te puedo decir, ¿no? Janina, te quiero agradecer muchísimo. Esperamos iluminar un poco más sobre este tema, no solo a la inquietud del oyente, que es bien válida, sino también a las personas que puedan estar escuchando y por ahí asistir a alguien que esté en una situación de estas características. Así que te quiero agradecer muchísimo otra vez por cumplir, podríamos decir, con el reto que te ponemos programa a programa de compartirnos determinados temas y hacernos reflexionar mucho más de esto que es tan importante, ¿no? De los ámbitos familiares y que es lo que en definitiva enriquece a la familia y a la sociedad, porque justamente la sociedad se basa en una familia bien constituida, ¿no? Y sin duda es que es importante que la base estemos aportando y ayudando a vivir mejor, tanto en familia como en sociedad. Así que muchas gracias. A vos un abrazo a toda la audiencia. Bendiciones. Así pasado, entonces agradecemos a Janina por compartir con nosotros y queremos dejarle las líneas de comunicación a través del 0059899 000 540, repito, 0059899 000 540 por WhatsApp. Instagram es @entreamigasllamada, también entreamigasllamada @llamadaweb.org es el correo electrónico y www.llamadaweb.org. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y las esperamos también para el próximo. Que pasen bien.